Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo está familia? Este es un video especial, muy especial. Me gustaría que lo vieran todo. Para la política del Uruguay, especialmente para las autoridades de UTU, hay un debe acá enorme. El único estudiante de UTU que llegó a Harvard. A Harvard. Escuchen toda la nota, que está imperdible. Es un video, una reunión de amigos, una mateada que hicimos y bueno, y salió esto. La verdad que es algo maravilloso haber conocido a esta persona. Y bueno, vamos a la presentación del video y no se lo pierdan. No se lo pierdan, que es llevar al Uruguay los que amamos el Uruguay y los que amamos a Fray Bentos, porque este señor el año que viene regresa con proyectos para Fray Bentos, para Fray Bentos. Hola amigos, gente querida, ¿cómo andamos? Bueno, hoy un video diferente, más que un video, una charla de amigos, pero tenemos la grata presencia de una persona, yo diría un estudiante y recibido de UTU que ha llegado más lejos del Uruguay en estudio, en educación, en todo. Yo calculo que no hay otro alumno de UTU recibido que haya llegado tan lejos en su profesión. Me parece que es el único, que es un ejemplo y es algo que tendría que, no sé, me parece que hay un debe de UTU de que tendría que haber algo especial para, como ejemplo para los nuevos alumnos de UTU, los nuevos que están ahora, los de antes. Como ejemplo lo tenemos acá al querido Alejandro Chus, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, Muy bien. Alejandro, bueno, en esta charla de amigos que tenemos acá, sí. contanos un poquito quién sos vos. Bueno, yo tuve la suerte de que cuando la guerra civil en China, después de la Segunda Guerra Mundial, llegó cerca de nuestra ciudad, como mi padre era industrial, él pensó de que en ese ambiente era mejor que nos fuéramos. Entonces fuimos a Hong Kong y en Hong Kong cuando llegamos ya eran los últimos aviones que salían de China y llegaban a Hong Kong. Entonces Hong Kong no era un ambiente en el cual éramos cuatro hermanos. Yo era el segundo, tenía 6 años y mi hermano menor tenía 1 año. Y estábamos con mi abuela y mi tía. Entonces mi padre hizo unos viajes en Asia para ver si había un lugar donde podríamos vivir. Pero lo que vio era una situación geopolítica inestable. Entonces terminamos emigrando a la Suiza de América, a Uruguay, en 1953. Tenía 10 años. Entonces tuve la fortuna de haber llegado al Uruguay, haber tenido una buena educación. Fui al colegio alemán. En 3 meses, mis hermanos y yo aprendimos a hablar español. ¿En 3 meses? En 3 meses, entonces enganchamos en los estudios. Hice todo el liceo en el colegio alemán y se me ocurrió ir a la UTU. Entonces ustedes se preguntan, ¿por qué se me ocurrió ir a la UTU? Porque de chico, mi padre, cuando iba a trabajar,
él estableció las fábricas textiles en la parte oeste de China, porque durante la guerra con los japoneses, donde él estaba, en Shanghai, bombardeaban las fábricas. Entonces, el dueño de los establecimientos le dijo, no vamos a tener suerte cada vez, entonces es mejor tener fábricas lo más lejos posible. Entonces ahí fue donde nacimos todos los hermanos, donde él se casó y yendo a la fábrica, las máquinas que tejen las telas que usamos en la ropa, me fascinaba porque eran los robots de la época y así me interesé en la ingeniería. Entonces, lo que sucedió es que cada vez que se rompía algo en la casa, venía un técnico de la fábrica a arreglarlo. Entonces yo veía que desarmaba cosas y los armaba de vuelta. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que él no hizo esto, pero sabe hacerlo? Entonces él se iba, yo agarraba los destornilladores, desarmaba cosas y no los podía armar. Pero afortunadamente mis padres nunca me castigaron. Entonces cuando llegué a Uruguay y me enteré de que la UTU uno podía aprender a hacer cosas, entonces dije, bueno, esto es mi oportunidad. Que tengo que arreglar todas las cosas que destruí. Y una de las cosas que destruí fue un regalo de casamiento de mis padres. Era una vitrola. Oh. Y cuando lo desarmé y no lo pude armar, tenía un sentido de culpa que era una semana que me seguía como una nube negra. Y hasta ahora, cuando rompo algo, la nube Vuelve. me persigue. Pero con respecto a lo que usted me dice, que le puede servir a otro, lo que quiero mencionar es que cuando uno tiene el interés y la curiosidad, entonces el esfuerzo no es esfuerzo, es lo que están haciendo ustedes. Yo la mañana empezaba con el colegio alemán a las 8 a 12. La UTU era de 1 a 7. Tomaba ómnibus. Entonces cuando llegaba a casa era 8 y media. Cenaba, me iba a acostar y me levantaba a las 3 de la mañana para hacer los deberes. Y eso lo hice por más de 6 años. Sí, ¿qué nos estabas contando? Bueno, entonces, después de UTU, estudié en la Facultad de Ingeniería. En ese momento era... O sea que Sí. vos estudiaste en el liceo alemán, Sí. colegio alemán, y en la UTU en paralelo, simultáneamente. Te recibís de lo que sería un secundario doble, por partida doble, y de ahí ingresás a la Universidad de Ingeniería. Bueno, fui a Java. Ajá. Fui a Java 2 años y después en facultad había ingeniería civil o ingeniería industrial. Y como en UTU era técnico electricista, para mí era ingeniería industrial. Y es un programa de 6 años. Y yo estaba en quinto y en esa época había huelgas por el presupuesto, había problemas, había la guerra de Vietnam, ¿Qué año era? teníamos huelgas tan largas. Se estaba armando un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial. Y tenía una hermana que ella fue, en lugar del colegio alemán, la aceptaron en el British, en colegio inglés. Entonces, como no hizo ingreso, cuando terminó tenía que emigrar. Y a los 15 años vino a Estados Unidos.
Entonces, en 1968 fue de visita a Montevideo. Entonces, cuando yo le comenté a ella de que la situación y que en quinto yo no sabía cuántos años me iba a llevar para recibirme y de que en la Facultad de Ingeniería el sistema no era muy pedagógico, entonces era muy frustrante al mismo tiempo. Entonces me dijo, si querés terminar los estudios en Estados Unidos, yo te ayudo. Y ella era una técnica de aparatos médicos en que cuando se hacen los exámenes, ese es el trabajo de ella. Y me ofreció eso. Y mi hermano menor, que después fue al British también, estaba en la misma situación. Entonces él estudió en Estados Unidos y en el 68 terminó los 4 años, volvió al Uruguay y me ayudó a hacer las aplicaciones para las universidades. Y afortunadamente me aceptó el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es uno de los mejores en tecnología. Entonces, en 1969, con 2 valijas, fui a Estados Unidos y cuando me aceptaron, me dijeron, no sabemos en qué año le íbamos a poner, pero cuando venga vamos a evaluar y lo hacemos. Entonces yo pensé, en el peor de los casos, si me colocan en el segundo año y yo estaba en quinto, en 2 años termino, por lo menos sé cuándo puedo terminar. Entonces cuando llegué, me dicen, bueno, lo que vamos a hacer para la evaluación es, tenemos citas con todos los profesores en las materias que usted en su aplicación hizo en la Facultad de Ingeniería. Entonces, 2 citas de mañana y 2 citas de tarde por 2 semanas. Era 4 por día, entonces era 2 semanas, 10 días, era 40 citas, ¿no? Uh-huh. Y entonces voy al primero y ¿qué hace el profesor? Abre un gabinete y saca un examen. Así, saca uno y dice, tiene 1 hora para terminarlo. Entonces, ahí el primer examen de materia que tuve hace varios años, ¿no? Sí. Entonces, pasadas las 2 semanas, recibo una carta del decano. En esa época no había correo electrónico. Y me dice, tenemos una cita a las 8 el lunes de mañana. Y eso fue el viernes, cuando terminé el último examen. Entonces, el lunes, ese fin de semana, no era un fin de semana fácil, ¿no? Y el lunes de mañana, cruzando el puente, pienso, vine con un pasaje de ida. Vamos a ver qué pasa. Entonces llego a la oficina, me saluda, tome asiento, todo, y me dice, tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Qué es lo que prefiere? Entonces yo digo, claro, la buena noticia primero. Entonces me dice, con estos exámenes tuvo más créditos de los necesarios para un bachillerato. Entonces, súper. ¿Y cuáles son las malas noticias? Dice, las malas noticias que hay requerimientos de cursos que no ha tomado. Entonces yo dije, ningún problema, los tomo. Gustoso lo voy a tomar. Así que esa mañana fue una mañana gloriosa para mí. Me alegró el día.
Bueno, Alejandro, y me contabas de la parte de los exámenes que diste todo bien, superaste tus expectativas y la de la universidad. Y sí, también. Y lo bueno fue que también mi hermana solamente tuvo que pagarme por un semestre, entonces no la dejé en bancarrota. Ah, quedó bien por lo Quedó menos. bien. Entonces, am, por dos razones. Una era de que para el bachillerato en MIT requieren una tesis. Entonces, para la tesis trabajé con el departamento de química. Entonces, tenían un espectrómetro de masa muy sofisticado. Entonces, el jefe del departamento, Klaus Biemann, un alemán, me dice, tenemos estos dos picos que no son difíciles de resolver. ¿Por qué no nos diseña un filtro de manera de que podamos resolver estos, estos picos? Entonces me dio una gráfica de este tema. Entonces, acortando la historia, um, una de las peculiaridades de MIT es que uno pide para hablar con cualquier profesor y no importa de qué departamento es. Entonces yo busqué y había un profesor de ingeniería naval que trabajaba con sonares. Entonces yo dije, sonares deben de tener muchos signos como estos. Claro. Y fui a él y me dice, estos pulsos son pulsos, me parece que son gaussos. Necesita un filtro gausso. Entonces, eso me vino muy bien, porque en ese momento la tecnología de punta eran amplificadores de alta ganancia que se podía usar en filtros activos. Entonces, lo bueno de ese año fue lo que yo estudié, lo pude aplicar en la tesis, diseñamos un filtro y a Klaus Biemann le gustó muchísimo y lo empezaron a usar. Solucionó el problema. Solucionó el problema. Entonces, en ese año me recibí y la universidad viene en compañías a reclutar. Pero ese año había una recesión. Entonces vinieron muy pocas compañías. Entonces yo dije, mejor me quedo y me saco una maestría. Y en MIT había la oportunidad de sacar la maestría y también un título de ingeniero eléctrico. Eran dos títulos que se podía hacer en 2 años. Entonces me quedé en MIT y quedé trabajando con el departamento de química, porque me dice, este espectrómetro es muy preciso, pero todavía tiene ruido, entonces los picos no son tan estables y se mueven un poco. Entonces, ahí se me ocurrió, para la tesis de maestría y la otra, de que el pico más fuerte en todos los espectrómetros, a pesar del vacío de 10 a la menos 7, es el de nitrógeno, que es el nitrógeno del aire que penetra. Entonces, diseñé un prototipo para estabilizar el pico del nitrógeno, porque si el nitrógeno está estable, todos los otros picos están estables. Entonces, con un sistema de control remoto, como el de la temperatura de la casa, eso queda fijo y MIT decidió hacer una patente Para comercializar el... para el método de estabilizar espectrómetros. Entonces, en 1972 me recibí y tenía 3 títulos de MIT y conseguí un trabajo en Hewlett Packard para diseñar
instrumentos electrónicos. Y ese era el momento en que en Estados Unidos la electrónica era la tecnología de punta. La del momento, La del momento. Y lamentablemente trabajando en Hewlett Packard no tuve suficiente tiempo para terminar la patente. Ah, claro, sí, sí, la patente anterior. La patente sobre para estabilizar los espectrómetros. Pero en Hewlett Packard lo que hicimos era diseñar un instrumento innovador. En ese momento, en microondas, los instrumentos eran de 2 a 4 gigaciclos, 4 a 8, y diseñamos uno de 2 a 18 gigaciclos. Abarcaba todo. Abarcaba todo con un solo instrumento. Pero era muy difícil de producir. Entonces, del departamento de desarrollo me cambié para fabricación, manufactura. Y ahí la UTU me vino fenomenal, porque en UTU, con los técnicos y con las personas que trabajaban en producción, yo les tenía mucho respeto. Entonces todo lo que hacían ellos me enseñaban a mí. Y lo mismo que en el taller de UTU. Yo aprendí a hacer todo lo que hacían ellos. Entonces yo hice la transición de los planos para fabricación. Y ahí estábamos trabajando con los semiconductores de arsenato de galio, que es una tecnología nueva para microondas. Eran transistores de efecto de field effect transistors, transistores de efecto de campo, que eran nuevos. Entonces, cuando recibíamos buenos, podíamos cumplir con las especificaciones, pero si no, era imposible. Entonces yo dije, yo tengo que saber qué es lo que están adentro de estos transistores. Entonces, ahí fue que solicité para estudiar estado sólido en Stanford, que es una universidad muy buena también para ingeniería. Entonces ahí fue donde hice el doctorado de ingeniería. Y lo pude hacer en 2 años porque tenía experiencia industrial en la compañía. Entonces busqué proyectos que podía hacerlo rápidamente. Entonces, en ese momento, en ese grupo, el promedio para un doctorado era 6 años. Yo lo hice en 2. Súper, bueno, pero partamos de la base, que sos una persona con un coeficiente mental muy elevado. No, ¿O no? no, yo en realidad soy lento para aprender. Soy lento, pero... ¿Y cómo pudiste realizar eso de reducir de 6 años a hacerlo en 2? Bueno, la UTU me ayudó, porque todo lo que yo hice en mi vida, lo mismo que en la UTU, era el taller. Lo que era impresionante y muy importante es el taller. O sea, perdón, la base de todo es UTU. La base de lo que hice profesionalmente es UTU porque no es la teoría que uno estudia en los libros, sino lo que uno aprende haciendo. Y es interesante porque el logo de MIT es un yunque, un hombre con un martillo, y el que está al lado está con un libro. Entonces es el mismo concepto de UTU y de Pedro Figari. Es aprender con trabajo.
Y eso Y con sirvió intelecto. durante toda mi carrera. Lo que uno aprende en los libros lo tiene que usar Claro. para poder, para saber realmente cómo es que funcionan las cosas. Sí, sí, sí. Bueno, Alejandro, ahora te voy a hacer una pregunta. Generalmente uno, de su corazón, tiene siempre algo para decir, o, qué sé, unas palabras, o algo. El famoso legado que uno quiere dejar. ¿Me vas a contar cuál es tu legado? ¿Qué es lo que vos querés dejar? Sí, yo durante la pandemia y habiendo cumplido 81 años, um, en realidad cuando cumplí 80, pensé, me hice la misma pregunta que cuando tenía 20 años. Cuando cumplí 20, vivía en Montevideo, 21 de septiembre y Berro, y bajé a la playa y pensé, qué despacio pasa el tiempo, ¿y qué será de mi vida? Y cuando cumplí 80, me hice la misma pregunta. Me hice la misma pregunta porque yo tuve, por lo que les conté, tuve mucha suerte, pero a los 81 años, aunque tengo buena salud, no tomo ningún remedio, no tengo ninguna condición crónica, pero uno no sabe cuántos años va a vivir. Entonces, de los muchos intereses que tengo, me doy cuenta de que cómo voy a usar el tiempo es lo más importante. Y es por esa razón que me estoy jubilando. Porque si sigo trabajando, aunque para mí no es trabajo, no es un buen uso de mi tiempo. Y el legado que quiero dejar es de ayudar a personas que han tenido menos suerte que yo, porque yo he tenido buenos padres, por las circunstancias de la vida he tenido suerte, y eso lo quiero dejar. Y también mis relaciones con mis hijos, con mis amigos, tomar tiempo para eso, porque el estudio más largo que se ha hecho sobre un estudio longitudinal sobre la felicidad es las relaciones humanas que tiene uno. Entonces yo me doy cuenta en este viaje, yendo por todas las escuelas, que el cariño de los niños son las relaciones personales, y eso es lo que son los momentos de la vida. Entonces a eso me quiero dedicar, y también al hecho de que yo dediqué todos mis intereses intelectuales en cuestiones técnicas, pero hoy en día tengo gran interés, por ejemplo, en psicología, en humanidades, literatura. Con mi amigo Willy estamos hablando de libros, de música y del compañerismo que vamos a tener más tarde hoy. Entonces es de eso que está hecha la vida. Entonces es eso lo que yo quiero hacer. Quiero balancear mis intereses, dedicar mi tiempo para ser feliz y hacer feliz a otros. Muy bien. Veo que es bastante diferente de la de mi época, porque en las últimas escuelas
los chicos se sientan alrededor de una mesa y colaboran y trabajan con las computadoras, pero hay interacciones entre ellos. Entonces, en ese sentido es un poco más, es similar a la situación de Harvard que describía, de que se aprende de los maestros y se aprende entre ellos de también. Los compañeros. Me parece muy positivo. Eso es lo que yo no tuve, por ejemplo, en China o en Hong Kong. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista social, me parece que la evolución de la educación ha sido muy positiva. Yo lo que vi, porque vi en distintas escuelas y todo, de que hay diferencias por ejemplo, en la escuela agraria, yo creo que los chicos vienen de familias en que cuando el chico va a la institución ya tiene una base más sólida que en lugares donde hay más problemas económicos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la educación, bueno, por ejemplo, en el Consejo de Niño, la población es diferente. Entonces hay que, en los estudios, hay que acompañarlos más. Los educadores tienen que desempeñar parte de la función que lo realiza la familia tradicional. En términos de cooperación, yo encontré en las escuelas, en los liceos, que hay un ambiente positivo. En Estados Unidos creo que hay más problemas de bullying. Bullying es una forma de discriminación entre los chicos. Y eso es un problema serio, es un problema social que no lo vi en Uruguay. Eso me parece muy positivo. Se puede decir que la educación en Uruguay es más positiva desde el punto de vista social. Desde el punto de vista social y educativo, que tal vez en otros países más desarrollados, como en el caso de Estados Unidos. Yo creo que una de las diferencias es que una tradición uruguaya que es muy buena es la comida de los domingos. Entonces hay abuelos, tíos, entonces es una comodidad. Mientras que en Estados Unidos, debido a distancias o lo que sea, hay muchos problemas asociados al hecho de que todo el mundo tiene un teléfono, entonces es una indoctrinación. Hay una indoctrinación, depende de qué es lo que miran. Entonces uno de los problemas, para mí incomprensibles en Estados Unidos, son los tiroteos en las escuelas, en instituciones educativas, y de que ese problema no se ha solucionado. Y no solamente no se ha solucionado, ha empeorado a través del tiempo. Y como sociedad me parece una diferencia significante. Uh-huh. Alejandro, ¿y cómo fue tu vida social acá en Uruguay cuando llegaste? Bueno, muy interesante esta pregunta, porque cuando estaba en China vivíamos en el campo y éramos 4 hermanos, pero cada uno teníamos un aya. Entonces la relación entre hermanos no era tan cercano tampoco, porque nos cuidaba, cada uno teníamos una niñera, ¿no? Uh-huh.
Entonces, para mí fue negativo porque no jugar con los niños como como lo veo hoy en las escuelas, no tenía un sentimiento de qué sienten los otros chicos. Me faltó inteligencia emocional. Y eso fue aumentado por el hecho de que mi mamá recitaba sutras 4 horas por día y yo quería estar con ella porque era chico, tenía 3, 4 años. Entonces ella me enseñó un mantra para tenerme entretenido. Entonces, a esa edad, 4 horas por día, yo medité. Entonces tengo una concentración que me sirvió mucho en los estudios y en el trabajo. Y esa concentración lo tengo hoy. Cuando trabajo, no tengo hambre, no tengo sed. Nada. Y lo hago hasta que termine. Pero fue muy negativo desde el punto de vista social. Y en Hong Kong, con la situación, los chiquilines trataban chiquilines en la calle. Entonces tenía más contacto con mis hermanos. Pero fue solamente en Uruguay, cuando llegué a los 10 años, que tenía contacto con los chicos. Pero lo que me ayudó era de que mi formación cultural era la de Confucio, que es basado en roles, el rol de un hijo, el rol de un amigo. Entonces yo en la escuela no tenía problema porque compartía los juguetes, jugábamos con los trompos, bolitas, lo que sea. Uh-huh. Entonces me fue bien, pero el no tener conflictos no me enseñó inteligencia emocional de cómo sienten los otros. Entonces yo me crié sabiendo qué es lo que siento yo, hasta por ahí nomás, porque sin saber cómo sienten los otros, mis emociones en la cultura china se suprime. El llorar, el patalear y todas estas cosas no eran aceptadas. Cosas emocionales. Cosas emocionales. Entonces, eso me afectó en la vida. Uh-huh. Lo que me ayudó por un lado, me perjudicó en otro. Entonces, son esas cosas que yo veo de que en Uruguay, debido a los almuerzos de domingo, la escuela y todo, los uruguayos en términos de social, afectivo, sí, es una formación complementaria a la educativa de los colegios, que es parte de la cultura social del pueblo. Eso me parece muy bueno. Que así ahora, en esta etapa de tu vida, como nos contabas recién, toda esa carencia que tuviste afectiva, hoy, después de jubilarte, la vas a buscar. Vas en la búsqueda de eso. Me tienen que remediar. Me está ayudando. Todo bueno, esto me ayuda. Vas a encontrar varios amigos acá. ¿Cómo no? Bueno, acá nos despedimos de Alejandro. Realmente una alegría, un placer haber escuchado. Podés escucharlo toda la semana. Es algo... No hay palabras para describirlo. Magnífico, sería una de las cosas, pero creo que me quedo corto. Bueno. El único estudiante de UTU que llegó tan lejos. El debe de la UTU y de la educación del Uruguay está acá. Una de las partes está acá. Al lado mío, un grande. Lo que disfruto más es la hospitalidad uruguaya. Y bueno. Y me siento estar en el pago. Bueno, un amigo más vamos a anotar acá y bueno, te esperamos cuando quieras. Bueno, vuelvo el año que viene. Uno bárbaro.